Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Decíamos que estamos en la serie El justo vivirá por la fe. Vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 10, versículo 38, y las palabras que están en este texto les son muy familiares, muy conocidas. Prácticamente es un texto repetido, sin embargo, con diferente contenido o perspectiva. Dios no hace las cosas al azar. Dios todo lo ha planificado. Nosotros encontramos que en Habacuc encontrábamos estas palabras, y estas palabras están relacionadas con la relación de un pueblo que estaba a punto de ser destruido. Y Habacuc estaba preocupado. Sin embargo, Dios le dice: no te preocupes, Habacuc. Toda alma que no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. Dándole Dios la respuesta de que ninguno que creyera en él iba a perecer. Venimos al Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, que la justicia de Dios se manifiesta por el Evangelio de Cristo, de manera que el hombre es justificado. Eso nos dice Romanos, y es justificado por la fe. O sea, la condición de justo delante de Dios se obtiene por la fe. Llegábamos a Gálatas 3:11, que se lo vuelvo a repetir, y en Gálatas 3:11 dice que por la ley es evidente que nadie se va a salvar ni por obras, sino que se salva por la fe, teniendo como ejemplo al padre Abraham. Y ahora leemos Hebreos 10:38, que nos dice de la manera siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este texto, a diferencia de los otros tres textos, el énfasis se coloca en la fe para vivir. La fe para vivir. Porque la fe es el centro de todo. La fe es el centro, es el punto crucial de la fe cristiana, del credo cristiano, de la vida cristiana. Es más, la fe se necesita para todas las cosas. Y esto, sobre todo, es por fe. Por fe, por medio del Evangelio, nosotros recibimos nueva vida. Por fe, Dios nos ha hecho justos delante de Él. Y por la fe también, no es por obra, ¿verdad?, que se ha recibido esa justificación. Pero la fe también se necesita porque es la que nos dirige aquí y ahora. Algunas veces creemos que la fe solo es algo teológico. No, la fe debe ser práctica, porque nuestra vida acá es práctica. Entonces la fe en Hebreos capítulo 10, versículo 38, se toma en el aspecto de que la fe es el principio de vida que nos dirige aquí y ahora, y además de eso es la que provee la esperanza para la vida más allá, la esperanza para la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Acá en Hebreos el principio de vida, ese es fe, y solo fe y más fe para este día
y también para los que han de venir. Sin embargo, para nosotros entender un poquito más acerca de cómo es que funciona esto de la fe, en el aspecto práctico de la vida cotidiana, de la vida diaria, de la vida cristiana, nosotros vamos a los versículos anteriores a este versículo 38 y yo lo invito para que vayamos a leer en los versículos 32 al 34. Yo se la leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la manera siguiente: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Estas palabras del justo vivirá por fe están dentro del contexto, fueron enviadas a un pueblo creyente, a un pueblo salvo. Eran hebreos. Sin embargo, ya habían abrazado la fe cristiana, ya confiaban en Cristo. Eran buenos cristianos, porque la descripción que nos da la palabra del Señor de todo lo que habían pasado, eran buenos cristianos. Realmente la cristiandad o su testimonio como cristianos no estaba puesto en duda. Ellos eran cristianos. Sin embargo, a pesar de ser cristianos y de haber pasado por todas estas situaciones, hubo un momento en el cual pudieron estar en el peligro o podían estar en el peligro de volverse de la fe. Ahí es donde el escritor sagrado les está diciendo la manera de cómo obtener ánimo para tiempos difíciles, porque los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo eran muy difíciles. Entonces el escritor les dice, por favor, pongan cuidado. ¿Cómo fueron sostenidos en el pasado? Ustedes han pasado por muchas cosas. Ustedes han pasado por muchas pruebas y aún después de haber conocido a Cristo. Se cree que la comunidad judía en general hasta los había rechazado y los había dado hasta por muertos. Y esto no es raro. Muchos hermanos nuestros en Cristo Jesús y que sus familias tal vez son conservadoras en la iglesia tradicional, cuando vienen muy contentos a su familia y le dicen, mire, ahora soy cristiano, me he hecho evangélico, lo que le dicen es, para nosotros estás muerto, tú no existes. Prácticamente los desechan. Esto era lo que habían afrontado algunos ya de estos hebreos. Habían sido rechazados de toda su comunidad. Habían sido también echados fuera y ridiculizados. Tanto momento difícil que habían pasado. Es necesario que nosotros también traigamos a la mente todas las cosas, las situaciones, los problemas, las condiciones, las aflicciones que hemos pasado. Durante nosotros hemos estado caminando en el Señor y especialmente recordemos el momento en el cual nosotros fuimos salvos y cómo el Señor obró en nosotros y aquel fervor que nos caracterizaba, que no nos importaba nada, sino que nosotros seguíamos adelante. Si nos ridiculizaban, si hablaban de nosotros, si no nos consideraban ya sus amigos, pero nosotros seguíamos adelante. Eso es lo que debemos de considerar para que nosotros obtengamos ánimo en los tiempos difíciles, porque Dios sigue siendo fiel, Él permanece fiel y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y es más, los sufrimientos los experimentaron de diferente manera.
habían sido hostigados, habían sido perseguidos. En ese entonces, los cristianos muchas veces, para evitar la persecución, se iban a los bosques a reunir por las noches, expuestos a que fieras los comieran, expuestos también a que alguno fuera a la autoridad y los llegaran a apresar, lo cual ocurrió. Y algunos de ellos no solamente los apresaban y los mandaban a prisión, sino que les confiscaron sus bienes. A otros solamente los persiguieron y les quitaron sus bienes. Pero dice la palabra del Señor, y hasta esto tú recibiste con alegría. Hasta eso ustedes recibieron con gozo el haber perdido todas las cosas materiales. El escritor les estaba recordando cuán importante es mantenerse en ese mismo espíritu fervoroso. Ellos fueron sostenidos en medio de tanto sufrimiento. Entonces les dice el escritor, esa misma resistencia que presentaron al principio es necesario que la mantengan siempre hasta el final, pero viendo hacia el futuro, porque nosotros los cristianos tenemos una vida que va más allá, que traspasa este tiempo, que traspasa este mundo. Nosotros tenemos una vida que nos espera y es una vida para estar con el Señor siempre. Y hay otra cosa bien importante que le dice el escritor a este pueblo de los hebreos. Versículo 35, si usted quiere, me acompaña y dice el versículo 35 al 36. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Mantengan la confianza. Y es que estos hebreos se mantuvieron porque estaban pensando en las cosas de arriba. Se enfocaron en lo de arriba. Lo de acá pronto perece. Es más, en estos tiempos tan difíciles, nosotros no sabemos si el día de mañana ya no vamos a estar acá. Ahora es más inminente ese peligro de partir. Entonces les dice, ustedes se mantuvieron viendo arriba, manténganse ahora también viendo hacia arriba. No deben de dejarse, porque si han resucitado con Cristo, como lo dice Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, porque nosotros tenemos a un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo y ahora, y Él está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y así como todos estos hebreos, todo este pueblo pudo salir adelante en todo ese tiempo de dificultades, de persecución, de hostigamiento, de muerte también. Nosotros en este tiempo presente nos debe dar ánimo estas palabras que también se nos dice en esta mañana, que mantengamos la confianza, que mantengamos la fe en quien hemos nosotros creído. Tanto sufrimiento, tanta persecución, a ellos los puso en peligro de perder la fe. Hubo un momento en que quizás pensaron, nos volvemos a la relación del antiguo pacto. Hay mucha gente que ahora ha pensado por todo esto que está pasando, volverse también a las cosas que hacía antes. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, mantengan la confianza, mantengan la fe. Pero hay una virtud que es necesaria y esa es la paciencia. Mire que la palabra del Señor a nosotros nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es importante. ¿Por qué muchos se desesperan? Porque no tienen paciencia.
porque les falta la firmeza moral para permanecer firmes ante toda situación. Y no lo digo como una crítica, ni como un reproche, se lo digo como una realidad, porque muchas veces eso ocurre. Sin embargo, la palabra del Señor me está diciendo ahora, en esta mañana, me dice: no pierdas vuestra confianza. Así como creíste en el pasado, continúa creyendo. Y continúa creyendo no solo para el hoy, sino para el mañana también, porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Es necesaria la paciencia, porque cuando nosotros tenemos paciencia podemos ver las cosas de manera diferente, más tranquilos, más calmados, y también recordamos cuál es la voluntad de Dios para obedecerla. Porque no solamente es conocer la voluntad de Dios, sino que cumplirla, para así, dice, obtener la promesa. Pero quiero decirle algo, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, Reina Valera del 60, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia se va obteniendo a través de las pruebas. Cuando nosotros tenemos paciencia y esperamos, cuando nosotros tenemos paciencia y permanecemos firmes a pesar de los tiempos difíciles o de las tribulaciones, es cuando se muestra el nivel de madurez, es cuando se muestra el grado de crecimiento que nosotros tenemos. Cuánto obedecemos a Dios es el nivel de crecimiento. Cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar y a permanecer firmes es el nivel de madurez que nosotros tenemos. Me causa un poco de gracia cuando hay algunas personas que dicen, tal vez oyen a otra que dice: ay, yo le pido a Dios que me dé paciencia porque soy tan impaciente. No pidas eso, no pidas eso. Dios te va a mandar pruebas. Tan infantiles somos que Dios se va a mover por caprichos humanos. Dios va a enviar y va a permitir las pruebas que son necesarias para nuestro crecimiento. Cada prueba es importante, cada prueba, y aprobarla todavía es más importante que solo tenerla, que solo nos llegue. Imagínese que usted va a un hospital y lo va a atender un doctor, pero ese doctor le han regalado el título, nunca le hicieron un examen, ¿y usted se va a dejar tocar por él? Definitivamente que no. Yo tuve un compañero en la Universidad de Asambleas de Dios, él era especialista, gastroenterólogo, y me decía: Caridad, no me dejo tocar por los estudiantes, no me dejaría tocar nunca, me decía, por los estudiantes de tal universidad. No menciono nombres porque no quiero caer en difamación o cualquier cosa. Pero me decía, no me dejaría tocar nunca. Fíjate que ahí les están regalando los títulos, me decía. En ese entonces, por supuesto, hace muchos años, las cosas pudieron haber cambiado mucho hasta el día de hoy. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que las pruebas son buenas, porque Dios las permite con un fin, con un propósito, que maduremos, que crezcamos, que seamos mejores, y también le demostramos a Él lo dispuesto que estamos para seguir adelante, pese a las dificultades. Pero debemos de tener paciencia. ¿Cuántas veces por no haber tenido paciencia nos ha ido mal? Hemos hecho las cosas arrebatadamente.
La paciencia es necesaria para que nosotros obtengamos esas promesas que Dios nos ha dado. No corramos a la aventura, como decía Pablo, no golpeo a la aventura, sino que yo hago las cosas planificadamente. Por favor, mantengan la confianza. Usted que nos está escuchando allí en casa, padre de familia, mantenga la confianza en Dios. Así como Dios lo sacó antes de todo lo que ha pasado, lo va a sacar de la situación en la cual se encuentre. Cada uno de los que nos están escuchando en esta hora estarán pasando por diferentes pruebas, por diferentes momentos. Pero Dios nos va a sacar adelante porque Él así lo ha prometido. Mantengamos firme nuestra confianza en el Señor. Porque hay un detalle importantísimo también. Vaya conmigo al versículo 37, siempre de Hebreos 10. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La venida del Señor es segura y está a tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, si el Señor tarda, el Señor no tarda. Su calendario y mi calendario no son iguales a los de Dios. No son iguales. Él no va a tardar. Él sabe el día, Él sabe la hora, Él sabe el momento en el cual Él va a venir, pero que con seguridad Él va a venir. Y va a venir a tiempo, a tiempo. Así como llega también a librarnos de cualquier situación, nunca llega antes, nunca llega después, sino que llega a tiempo para librarnos. La venida del Señor es segura y está a tiempo. Este versículo, el 37, en la Reina Valera nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este versículo, quiero que vaya conmigo a Habacuc capítulo 2, versículo 3, porque el que más recordamos es el 2:4, en donde se encuentran las palabras, el justo vivirá por la fe. Pero dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Se dice por los estudiosos que este versículo de Habacuc 2:3 tiene relación con Hebreos capítulo 10, versículo 37, de acuerdo con la ley de doble referencia. Lo único que en Habacuc se estaba aplicando a la inminente destrucción que venía para el pueblo de Judá y que Dios podía librarlos también en ese momento. Y acá se está aplicando a la venida del Señor Jesucristo. Para Él 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años, pero Él va a venir. Entonces estos dos versículos guardan esa relación. Prácticamente se está repitiendo la misma profecía que se le dio a Habacuc, lo único que ahora está aplicada a la venida del Señor Jesucristo. Y en este versículo es donde leemos el 38, mas el justo vivirá por fe. Esta afirmación, porque no es pregunta, es una afirmación, excluye otras maneras de vivir. El justo vive por fe y para fe de principio a fin. Sin embargo, cuando ha pasado el tiempo, muchas veces nos aferramos a otras cosas. Hay gente que confía en lo que tiene.
Hay gente que confía en lo que ha alcanzado. Bueno, ni lo ha alcanzado él, sino que Dios se lo ha dado. Hay gente que confía en las circunstancias. Cuando todo va bien, no, sí, todo va bien, ya, todo va a estar bien, no hay problema. Pero perdemos la mirada. El justo vive por fe, ese es el camino del justo. Seamos estudiados o no seamos estudiados, es la fe la que rige la vida del creyente. Y vivir por fe es tener una confianza sin reservas. Es el camino de la vida para el justo. Hay un versículo en Mateo, porque dice Mateo capítulo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosta es la puerta, porque es solo fe. No da lugar para otro elemento, es la fe. No, pero mire, ¿y yo cómo solo me voy a tirar a creer y a creer y a creer? No. Es por fe. Lo toma o lo deja. Es por fe. Es estrecho. No hay lugar para que usted esté poniendo la confianza en otras cosas. Es angosto ese camino. Abraham fue por fe. Él no confió en lo que tenía. Él no confió en todo el familión que tenía. Es más, el Señor le dijo, déjalos. Y después hasta le dijo, sepárate de Lot. Es a ti a quien quiero. Y es a ti a quien yo te voy a levantar. Para sacar de ahí la estirpe que será bendición a todas las familias de la tierra. Es a ti. Y Abraham fue por fe. Nunca confió Abraham en lo que tenía o de dónde venía. El cristiano debe de tener esa misma fe. Nosotros no debemos de movernos de eso. Debemos de imitar los pasos que dieron todas esas personas justas que existieron y que están plasmadas en la palabra del Señor. Es más, después de este capítulo 10 de Hebreos, nosotros encontramos el salón de fama de todos aquellos que vivieron por la fe y por la fe alcanzaron todas sus promesas, dice la Biblia. O sea que esta es prácticamente la introducción para todos aquellos héroes que vivieron y vivieron por la fe, nada más por la fe. Siempre recuerdo a una hermana y decía, ay, hermana Caridad, yo ya ni le quiero decir nada, porque fíjese que usted solo orar y orar, me dice. Hermanos, si no nos agarramos de un Dios todopoderoso, ¿quién va a pelear por nosotros? Y Él es vencedor, Él ha vencido. Si hasta el enemigo no puede hacerle nada a usted si Dios no lo permite. Hasta eso. Y algunas veces los cristianos tenemos temor de lo que el enemigo nos va a hacer. No tema. Dios no le va a dar permiso más allá de lo que Dios le ha designado hacer. Estamos seguros en las manos de Dios, seguros en este ámbito físico y seguros en el ámbito espiritual que es mayor que todo lo físico. Dios tiene el poder. Hay cristianos que se llegan a confiar hasta de las virtudes que el mismo Dios les ha dado. Ah, no, mira, es que yo soy una buena persona, yo no ofendo a Dios y mira cómo me tiene Dios de bendecido. No confíe en las virtudes si las virtudes son del Señor. Si usted tiene alguna virtud, no es suya, es de Dios. Si usted tiene algún don, no, pero es que mire, yo le sirvo a Dios. Un momentito, yo le sirvo, yo siempre estoy ahí dedicado buscando qué es lo que yo puedo hacer por la obra del Señor y así yo siento que Dios, mire, me tiene bien bendecido. Tampoco es así. No es por lo que hacemos, porque nuestras obras delante de Dios, si no van acompañadas de la fe, no son nada.
Y si creemos que por servirle a Dios nos va a ir mejor, estamos equivocados. No lo haga por eso. Le doy esa recomendación. Si usted no le quiere servir a Dios por amor a Él, no lo haga por otro motivo, porque no le va a ser contado en cuenta. Yo ya le he dicho al Señor, ay Señor, esto sí, no lo hice con ganas de hacerlo. Sé que no me lo vas a tomar en cuenta, pero lo hice por estas y estas razones. Por lo menos seamos sinceros con Dios y digámosle por qué hacemos las cosas. Porque Dios es el único que sana corazones y que también convierte nuestras vidas. Hay gente que se confía en sus sentimientos. No, es que yo no lo siento, fíjese usted, yo no lo siento. No me da nada aquí. No, sí, hermanos, para que nos llegue a dar aquí, Dios tiene que hacer mucho en nosotros. Vivimos una vida en Cristo Jesús y vamos aprendiendo cada vez y cada vez y cada vez y cada vez nos damos cuenta que nos está haciendo falta mucho también. Así es que permanezcamos en Él. Hay gente, yo mencioné el domingo anterior, que le gusta vivir en emociones. Y si no tiembla, y si no siente aquí, y si no siente allá, es como que Dios no ha estado. Momentito. Hay gente que le gusta que le digan cosas, porque según ellos Dios les habla. Ávidos de que le digan cosas al oído que a ellos les agradan. ¿Sabe qué? Váyase a leer las profecías del Antiguo Testamento y lea en cuántos años fueron dadas todas esas profecías. Y ahora usted quiere que Dios le esté hablando cada día. Por eso es que se levantan todas esas personas falsas, porque hay quien quiere oírlos. Pero nosotros no vivimos por palabras, nosotros no vivimos por emociones, nosotros no vivimos por la circunstancia, nosotros hemos de vivir por la fe en Cristo Jesús. Y cada una de esas cosas, como le digo, hasta el servicio, no van a tener significado si no está la fe de por medio. Examinémonos nosotros cómo estamos en la fe. Hebreo dice, al introducir a todo ese cúmulo de hombres y de mujeres dignas de ser aplaudidos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. El justo por la fe vivirá. El justo va a salir cada mañana de su casa cubierto por la gracia del Señor y va a regresar con bien a su hogar, porque Dios lo sostiene. En estos tiempos, salir del hogar y llegar sano y salvo a la casa significa mucho. En este tiempo, que usted tenga un buen trabajo significa mucho. Que no le haya faltado su sueldo significa mucho. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. No es porque usted sea el mejor de los empleados, es por la gracia del Dios de los cielos. El justo vivirá por la fe. Y aunque se quedare sin trabajo, como dijo Habacuc, si no hay en los corrales que las vacas den leche, o que no hay en los árboles el fruto de la vid, con todo yo me alegraré en Jehová mi Dios. Y nosotros tenemos a ese Dios. El mismo Dios de Habacuc es el mismo Dios de ahora. Debemos de nosotros recobrar esa fe, pero nuestra fe debe ser una fe sencilla. No requiere de grande inteligencia. Nuestra fe debe ser sencilla y debe ser continua en cada momento. Fíjese de que hay una porción que usted la ha de conocer perfectamente bien. Y es la de Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 33. En esta porción, bueno, y la vamos a
la vamos a tener acá. Mateo capítulo 6, de los versículos 25 al 33. ¿Por qué vamos a ir a esa porción? Mire, esta porción la entiende el filósofo como la puede entender el médico, como la puede entender el instruido y la puede entender también el que no ha ido ni a la escuela. Es una instrucción que el Señor Jesucristo dio y hay gente que sabe que por muy sencilla que es la palabra del Señor, la desecha. Quieren grandes enigmas, teoremas, sofismas y muchas cosas para querer creerla. Pero Él fue bien sencillo. En primer lugar, mire lo que le dice en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Pero mire, hay gente que está preocupada por lo que va a comer. ¿Y qué si no tengo la otra semana? Si ni sabemos si vamos a llegar a la otra semana, ni siquiera sabemos si vamos a tener la comida de hoy en la noche. Dice que Él nos va a dar todas las cosas. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Ha visto usted algún pajarito? Y que ese pajarito ande, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a comer? No tengo que comer. Y para mañana no sé qué hacer. No. Las aves del cielo, Dios las alimenta. Y así hace la pregunta. ¿No valéis mucho más vosotros? ¿Más que los pajarillos? ¿No valemos más nosotros? Si por nosotros Jesucristo dio la sangre en la cruz del Calvario, no le estaba dando por los pajaritos, le estaba dando por nosotros. Claro, es una bendición que va a cubrir a toda la creación, por supuesto que sí, pero no era eso el centro de Él. Morir por los pájaros era morir por nosotros. Y dice que Él los alimenta. Cuando hace esta pregunta es para que nosotros también nos pongamos a pensar. ¿Valemos o no valemos? ¿Cuánto valemos delante de Dios? Algunas veces tenemos problemas con la estima. Y es un problema, se lo digo, bastante difícil algunas veces de superarlo. Pero hemos de lograrlo en el nombre de Jesús, porque tú vales más que los pajaritos. Mire, Él conoce el tiempo. Dicen que este versículo del 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Este versículo, aunque podría también aplicarse en lo físico, de que ¿quién va a aumentarle a su estatura? Aunque ya hay personas que lo han intentado hacer. Hay personas que por querer entrar en alguna profesión que les piden determinada altura, se han hecho injertos de huesos para lograr unos centímetros más. No sé si les ha funcionado o no, pero lo han intentado. Pero dice la palabra del Señor que, ¿verdad? Por mucho que se afane, ¿quién podrá añadirle a su estatura? Un codo, porque un codo es bastante. No estamos hablando de centímetros. Este versículo, dicen los comentaristas, que se aplicaba más al tiempo de vida. Como dice, y por mucho que te afanes, tantos años tienes de vida. Años, días y minutos de vida. Por mucho que tú te afanes, el tiempo yo lo tengo controlado, dice el Señor. Y esa es una realidad. Nosotros no nos vamos antes ni nos vamos después. Nos vamos cuando Dios nos llame. Y no se me ponga triste,
porque va a ser el momento en el cual nosotros veremos todas las promesas del Señor cumplidas. Dice la palabra del Señor que Él viste a los lirios. ¿Ha visto usted los lirios, las flores, los colores firmes que tiene? Yo siempre pienso, fíjese, en la variedad de colores de las flores. Cuando en algunas congregaciones prohíben ciertos colores, si Dios los creó, Dios ha creado una infinidad de colores que usted puede observar en la naturaleza. Y dice, los lirios, mira los lirios, están ahí a tu alcance, puedes hasta pisotear alguno de ellos, pero su vestidura es mejor que la del rey Salomón. Y yo lo he visto, dice. Hermanos, amigos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, si Él vistió o viste a las flores con tanta esplendidez, no nos va a dejar andar desnudos tampoco. Él va a tener cuidado de nuestras necesidades. Por eso dice, deja de afanarte. Deja de afanarte. Porque el afán es eso, de estar pensando en el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si mañana no? ¿Y si mañana esto? ¿Y si mañana lo otro? No se afanen, dice, preguntándose qué van a comer, qué van a beber, qué vestiremos. Los gentiles son los que andan buscando todas esas cosas, pero nosotros no. Bueno, o al menos es lo que el Señor espera, porque yo, dice, sé de qué cosas tenés necesidad. Mire qué bonito. En este mismo momento piense qué necesidad tiene usted. Piénselo. Pero también hay que saber lo que significa una necesidad. Y una necesidad es todo aquello indispensable para el desarrollo de nuestra vida. Porque si tiene un carrito por ahí que le funciona, que lo lleva aquí, que lo lleva allá, y usted dice, no, pero yo necesito 0 millas. Esa no es necesidad. Dios le va a cumplir las necesidades porque Él es el Padre. Y Él no va a dejar a ninguno de sus hijos sin cumplirle sus necesidades. ¿Podemos pasar por tiempos difíciles? Sí, es cierto, porque también son prueba de nuestra fe. Pero Dios siempre va a tener cuidado de nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué? Yo algunas veces le he dicho a jóvenes, niños, ¿y con qué materia tenés problema? Dicen algunos, tengo problemas con matemáticas, tengo problemas con historia, tengo problemas con lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Y ya probaste orar al Señor? Le digo, por esas debilidades de aprendizaje. No, pues es que Dios está ahí también. Si de Dios viene todo conocimiento, no nos engañemos. Dios le ha dado la capacidad al hombre. Dios le ha dado la capacidad al hombre. Mire, yo en la universidad, no, bueno, los que han pues tenido la bendición, porque es una bendición de Dios, llegar a la universidad, si hay algunos exámenes algunas veces que uno ni les entiende a los catedráticos lo que ellos le están preguntando, y yo lo que hacía, Señor, le dije, aquí sí que no le entiendo nada. Voy, le pregunto y nada entiendo. Como la mitad de mi carrera ya la hice en Cristo. Así es que yo, Señor, aquí voy en tu nombre. Gracias al Señor, llegué a tener ahí un título, gracias a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Niños, jóvenes que ustedes me están escuchando, Dios tiene cuidado de todas las cosas. No importa cuál sea la materia en la cual tú tengas dificultad, Dios te va a ayudar porque Él lo ha prometido hacerlo. Él es nuestro Padre, pero busquemos
el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas serán añadidas a estas. La carrera que tú escojas, Dios sabe cuál vas a escoger. Si no te pareció porque tuviste problemas, porque en esta materia esto, en esta materia lo otro, pregúntale a Dios y Él te va a ubicar en el lugar en que tú vas a funcionar mejor para la honra y la gloria de su nombre. Pero busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Volvemos a Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Este camino no deja lugar a otra cosa. Comemos fe, bebemos fe, vivimos por fe. Y dice la segunda parte del versículo, ¿qué dice ahí? Si usted está en casa, puede leerlo en alta voz. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros tenemos a un Dios que vive, hermanos. Nosotros tenemos a un Dios sentado en su trono de gloria. Y a la diestra, el Cordero que murió por mí. Dígalo así, murió por mí. Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo? Jesucristo está intercediendo por usted y está intercediendo por mí cada momento de mi vida. Estoy en las manos del mejor intercesor. Alabado sea su nombre para siempre. Tenemos a un Dios vivo y a un intercesor vivo también. Y un intercesor que ha prometido regresar por cada uno de nosotros. Pero la iglesia debe dejar toda actitud infantil que muchas veces, hermano, mostramos. Nos quejamos inútilmente por tonterías, nos quejamos. Otras veces reclamamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no te hizo? ¿Acaso no sabe Él lo que mejor te conviene? Sé que hay momentos en los cuales uno espera quizás, pero de acuerdo a nuestra perspectiva, pero la perspectiva divina es diferente a la nuestra. Justamente hoy en la mañana estaba pensando y le dije, Señor, tú sabes esta petición que tengo delante de ti. En ese mismo momento me cayó un mensaje diciéndome, ten paciencia. Dios sabe lo que tú quieres y a su tiempo Él te lo va a dar, pero ten paciencia. Y me puse a sonreír y le dije, Señor, tú sabes que voy a hablar de la paciencia hoy. Perfectamente. Paciencia. Hermano, críticas. Hoy abunda la crítica a la palabra del Señor. Que si esto aquí, que si esto allá, que si por esto aquí, que sabe que algunas veces van adelante de nosotros aquellos que ni saben nada. Porque aquellos creen, así como se les ha puesto. Ahora todo es crítica a la palabra del Señor. Una palabra que ha durado por más de 2000 años y ha permanecido virtualmente igual. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será para siempre. Por eso Él dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocedes no me vas a agradar. A nosotros no estamos en esta vida para agradarle a los hombres. Estamos para agradarle a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que nosotros podamos poner nuestro empeño, sea para agradar a Dios. No crea que ignoramos que hay momentos en que el desánimo llega. Hay mucha gente que estando en sus hogares se ha desanimado. Se le ha olvidado que hay hijos que están viendo su actitud
Y usted tiene que poner todo su empeño, toda su fuerza para seguir adelante, porque Dios está con usted. Ahora es cuando nosotros tenemos que mostrar que sobre el desánimo está la palabra del Dios de los cielos que nos va a sostener siempre. Sé que han habido problemas, sé que algunos hogares tienen privaciones, pero no te ha faltado la comida cada día. Todavía tienes un techo sobre tu cabeza, tienes vestido con que has vestido todos estos meses, carentes tal vez de otras cuestiones, pero Dios no te ha dejado de sostener. Sé que puede venir el desánimo, sé que puede venir esa dificultad para creer. Sé que puede venir, así como le dijo el escritor sagrado a los hebreos, se pueden sentir con deseo de regresarse, pero yo no se lo recomiendo. Pongan la mirada en el Señor, continúen confiando, poquito y ya le falta, poquito y ya van a llegar, porque Él va a venir pronto. ¿Qué me dice de los que se han deprimido? Yo sé que existe la depresión. Y sé cuán difícil es salir de la depresión. Lo sé, lo conozco. Pero acuérdese de los grandes hombres de Dios que también estuvieron en cuestiones o en situaciones semejantes o peores que las nuestras que ahora estamos. Si nos colocamos en la situación de Jeremías, nosotros no estamos presos por un rey, metidos en un hoyo con fango. Si pensamos en Elías, no estamos siendo perseguidos por ningún gobierno como lo fue Elías por Jezabel. Y se quiso también Elías huir de esa situación y se fue de ahí. Y se fue a deprimirse. La depresión puede llegar. Ahorita mismo usted podría estar experimentando depresión. Es un espíritu de tristeza que hasta lo va secando a uno y no lo deja. Pero Dios es más grande que la depresión. Dios es el que inyecta ánimo al alma que le cree a Él. Dios es bueno, es maravilloso. Dios lo hace. Él lo ha prometido hacerlo. Nosotros tenemos a un Salvador que vive. Tenemos a un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Él continúa viviendo. Él traspasará el tiempo, traspasará las edades y Él continuará siendo quien es, el Dios creador de todas las cosas. Dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué vives tú? Hay amas de casa, con todo respeto se lo digo. Vive porque sabe que su esposito es responsable y todo lo lleva. Y ni siquiera se acuerdan de orar por ese hombrecito. Ya no viva así. Ponga su fe en Dios y ore por su esposo como el jefe del hogar. Hemos perdido de vista muchas cosas. Hemos desviado nuestra mirada hacia otras cosas, hacia otros valores. Miremos los valores de la Biblia y volvamos a ellos. El justo vivirá por fe y solo por fe, no por nada más, porque Él es el que nos da esperanza en esta vida y en el más allá. Continuemos con la misma fuerza con que empezamos. Hace unos meses yo le decía al Señor, Señor, realmente tenemos que traer a la memoria el tiempo pasado. Como le dice el escritor a los hebreos, traigan a memoria qué hicieron, cómo defendieron la fe, estuvieron dispuestos a perderlo todo y ahora le tenemos un gran apego a las cosas. No, si la fe debe de permanecer igual. Y le decía yo, Señor, sí recuerdo cuando me libraste. Recuerdo
hasta el color del vestido que yo andaba, le dije. Recuerdo cómo doblé mis rodillas delante de ti y te pregunté, si eres tú, dime, ¿qué fue lo que hice cuando dije que te aceptaba? Y en ese mismo momento, de una manera tan especial, sentí como que llegó a mi corazón y arrancó la carga que mis espaldas mantenían. Y le dije, Señor, ahí está. Muchos han olvidado el gozo de la salvación cuando fueron salvos. Y nos hemos dejado llevar por las circunstancias, las tristezas, el dolor que hemos tenido que enfrentar. Con razón Pablo decía, regocíjense en el Señor siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es la fe. Dicen que el monje agustino Martín Lutero, usted sabe que se asocia como el precursor, digamos así, de la Gran Reforma. Antes de Lutero, la iglesia vivía casi en oscuridad. Y Lutero, siendo monje, dice que él hizo un peregrinaje para Roma. Y en ese peregrinaje tuvo que cruzar los Alpes. Cuando iba cruzando por ahí, se sintió tan enfermo que creyó que se iba a morir. Y es que las enfermedades del alma son así. Mientras él estaba recostado y enfermo, sintió que le vino una gran confusión. El hombre era estudiado en la palabra del Señor y como monje también pues había cursado mucho estudio. Entonces dice que estando en este dolor y en esta enfermedad física y espiritual, vino a la mente: el justo por la fe vivirá. Y se le clavó. Cuando él se recuperó, fue para Roma. Hizo lo que todos los peregrinos hacían, porque el Papa prometía pues que les iba a dar prácticamente la absolución de sus pecados si ellos hacían ese peregrinaje. Dice que había un templo que se llamaba, no sé si existe todavía, San Juan de Letrán, y en ese templo había una escalera y les habían hecho creer que esas escaleras eran las mismas escaleras del pretorio romano. Entonces los peregrinos subían aquella escalera, besando esas escaleras y de rodillas para alcanzar esa famosa absolución del Papa. Y cuando Lutero comenzó a hacer su recorrido de rodillas, y les decían que en esas gradas estaba la sangre de Jesucristo, por eso muchos peregrinos besaban y besaban y besaban esas gradas, porque así les habían dicho que estaban la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no está plasmada en una grada, la sangre de Cristo está cayendo todavía sobre todo aquel que quiere creer en Él. Y es la sangre que viva nos limpia cada día cuando estando en Él cometemos nuestros pecados. Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces dice que cuando Lutero comenzó a hacer eso, por la indulgencia que el Papa les había prometido, lo hacía con enojo, molesto con Dios, porque decía: ¿cómo Dios nos impone hacer tantas cosas? Y de rodillas vuelve el texto
a la mente, clavado en el corazón, mas el justo vivirá por la fe. Dicen que en ese mismo momento Lutero se levantó de esas gradas, bajó las gradas y se fue a su casa a Alemania. Se entiende que en ese momento comenzó la gran reforma protestante. Pero muchos ven esto como una reforma teológica nada más. No, Señor. Con esto vino el que fueron abiertos los ojos de la iglesia y se pudo dar cuenta que tenían a un Dios vivo que perdonaba pecados, a un Dios vivo que podían acercarse a Él, porque antes no se podían acercar a Él, puesto que les decían que solo personas especiales podían acercarse. Ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Esto fue más que una reforma teológica, fue que se le devolvió a la iglesia la vida misma. Antes no podían adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían en un idioma que el pueblo ni entendía. Pero cuando pasó esto, entonces se abrió para todo el pueblo el poder cantarle al Dios de los cielos y adorarle en los idiomas que cada uno tenía, porque Dios es grande. Y fue ahí cuando también Él compuso un himno basado en los salmos. Castillo fuerte es el nombre de nuestro Dios. Dios abrió los ojos a la iglesia para que se dieran cuenta de que Dios está vivo y el justo vivirá por la fe. Todo aquel que cree vivirá por la fe. Se le abrieron los ojos. Dijo Lutero: yo antes creía que Dios odiaba a todos los pecadores y nos sometía a castigos y a castigos, mas Dios no nos está castigando. Dios nos está ofreciendo la vida misma. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El justo vivirá por la fe. Por la fe hoy puedes acercarte a Él. Por la fe hoy puedes cantarle a Él. Por la fe hoy puedes recibir el perdón de tus pecados. Y por la fe hoy puedes recibir la fortaleza para continuar en la vida. Voy a invitarlo ahí donde usted se encuentra. Ahí donde usted está. Por favor, cierre sus ojos. Agarre a sus niños, a su esposa. Y piense cuánta fe usted ha mostrado en estos días tan difíciles, en estos tiempos de mortandad. Cuánta fe ha mostrado, cuántas flaquezas han visto los que están a su alrededor. El Espíritu de Dios le va a decir lo que tenga que hablar con Dios, pero es necesario que hoy recobre la fe para vivir. El justo por la fe vivirá. Ya tiene a Cristo. Ya sabe que las obras de la ley no lo hicieron salvo. Ya vino a Cristo. Está en Cristo. Ahora viva por fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dijo Lutero: cuando yo me di cuenta de eso, sentí que las puertas del paraíso se abrieron delante de mí. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero qué lindo el versículo final. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dígalo ahora ahí donde usted se encuentra. Dígalo ahora. Mas nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que vamos a volvernos atrás. Dígalo. Por amor a Cristo, ponga a Cristo. Ponga el nombre de Cristo en alto en este día y continúe su vida pensando en ese Señor que le ha dado la vida. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservar el alma. El justo por su fe
vivirá. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.